autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos en esta oportunidad con la colaboración de la firma KPMG, que agradecemos muy especialmente. Hoy nos cabe el honor de contar con la intervención del gobernador del Banco de España, don Luis María Linde. El gobernador Linde es un economista con una amplia experiencia de servicio público, inicialmente en el Ministerio de Economía y Comercio y posteriormente en el Banco de España, donde cuenta con una larga trayectoria profesional. Precisamente en esta entidad ha desempeñado responsabilidades muy destacadas, entre ellas las de Director General de Asuntos Internacionales, representante del Banco de España en el Comité de Alternos del Instituto Monetario Europeo y miembro del Comité de Asuntos Internacionales del Banco Central Europeo. La experiencia internacional de don Luis María Linde incluye también su estancia en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue director ejecutivo por el Grupo España entre 2005 y 2008. En junio de 2012 fue nombrado gobernador del Banco de España, el aspecto más conocido que culmina su carrera. En esta responsabilidad, el señor Linde ha tenido que afrontar grandes retos. Destaca el saneamiento y la reestructuración del sistema bancario español, con el telón de fondo de la crisis de deuda soberana europea y la muy difícil situación que atravesaba la economía española en 2012. Este proceso de reestructuración se ha realizado en estrecha colaboración con el Ministerio de Economía, en el marco del programa de asistencia financiera acordado con las autoridades europeas y que, como ustedes saben, concluyó con éxito en enero del presente año. Como gobernador del Banco de España, el señor Linde es también un notable actor en la intensa actividad desplegada por los bancos centrales para afrontar las consecuencias y legados que ha dejado la crisis financiera internacional, agravada en el caso europeo por la crisis de la deuda soberana. Esta crisis, que se inició en 2007, ha incrementado de forma muy notable la carga de trabajo de los bancos centrales, de todos los bancos centrales de países desarrollados y de algunos emergentes, y, naturalmente, también ha afectado a la carga de trabajo de sus presidentes y gobernadores. En la actualidad, nuestro gobernador, como los presidentes y gobernadores de los demás bancos centrales de la zona euro, tiene una muy apretada agenda internacional. Desde luego, y en primer lugar, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, las reuniones que se celebran en el Banco de Pagos de Basilea, varias reuniones cada trimestre, las ligadas al Consejo de Estabilidad Financiera, del plenario y del comité directivo, las sesiones bianuales del Fondo Monetario Internacional y las asambleas anuales del CEMLA, las periódicas comparecencias en el Congreso de los Diputados, cuyo presidente nos honra hoy con su presencia, y aún seguramente se nos puede escapar alguna otra. Hoy el gobernador nos hablará en su discurso principalmente de los problemas a los que se enfrenta hoy la política monetaria en las economías avanzadas. Pero antes, permítanme felicitar a don Luis María Linde por el modo en que ha tutelado y dirigido, por un lado, la reestructuración de la banca española, que se inicia en mayo de 2012 con el memorando de entendimiento con Europa, un proceso ya prácticamente concluido y que ha sido un éxito. Y, por otra parte, el paso de la supervisión al Banco Central Europeo, que también ha sido un éxito para el Banco de España, ya que ha logrado aportar o situar a varios de sus miembros en posiciones muy relevantes dentro del organigrama de la nueva inspección del Banco Central Europeo. Son dos ejemplos de un trabajo bien hecho y con frutos a corto, medio y largo plazo. Para el Foro de la Nueva Economía es un honor contar con la intervención de don Luis María Linde. Querido gobernador, la tribuna es suya. Pues a todos, muy buenos días. Por supuesto, agradezco a Nueva Economía Forum esta invitación, de la cual hablamos, creo recordar, hace mucho tiempo, pero problemas de agenda por ambos lados lo han aplazado hasta hoy. En mi intervención voy a comentar brevemente las políticas monetarias
que en estos momentos están poniendo en práctica las principales economías avanzadas, cuyas similitudes y diferencias no son siempre fáciles de comprender y añaden complejidad a la coyuntura económica actual. Tras un breve repaso del papel que las políticas monetarias están desempeñando en la gestión de la crisis internacional, me referiré, en concreto, a los casos de Estados Unidos, Reino Unido y Japón, para detenerme con más detalle en el enfoque del Banco Central Europeo y las medidas que ha adoptado recientemente. En primer lugar, me referiré al papel de las políticas monetarias en la gestión de la crisis internacional. A diferencia de lo ocurrido durante la Gran Depresión, y en buena medida como resultado de las lecciones aprendidas a raíz de ese episodio, cuando se desencadenó esta crisis de las economías avanzadas, las autoridades económicas respondieron de una manera rápida, contundente y relativamente coordinada en el plano internacional. Esa reacción se materializó en una serie de medidas de apoyo a los sistemas financieros y en la puesta en marcha de un conjunto de políticas expansivas de demanda. Las medidas que pusieron en marcha se dirigieron, en primer lugar, a atajar una posible crisis global de liquidez que habría colapsado el funcionamiento de los sistemas financieros y, por tanto, de las propias economías. Las inyecciones masivas y la habilitación de mecanismos para suministrar liquidez en divisas diferentes de la propia resultaron determinantes para contener ese riesgo. Estas medidas se acompañaron de bajadas de tipo de interés oficiales de intervención, que contribuyeron a generar los impulsos de demanda necesarios para contrarrestar, en lo posible, los efectos negativos de la crisis sobre la actividad y el empleo. En los primeros momentos de la crisis, las actuaciones de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón y del Banco Central Europeo siguieron, en lo esencial, un patrón común. Las diferencias entre ellos tuvieron que ver, sobre todo, con las características singulares de sus respectivos marcos operativos. Con posterioridad, las pautas de actuación se han ido diferenciando. Mientras las posiciones cíclicas continuaron siendo relativamente coincidentes, las divergencias que surgieron estuvieron vinculadas a los rasgos estructurales específicos de las distintas economías, como, por ejemplo, el diferente peso de los bancos y los mercados de capitales en la intermediación de los flujos financieros. Sin embargo, más tarde, la diferenciación estuvo cada vez más relacionada con los distintos ritmos de salida de la crisis en cada área económica y monetaria. Ahora me referiré a la política de la Reserva Federal. Desde el inicio de la crisis, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha venido instrumentando una política monetaria fuertemente expansiva. Por ello, ha hecho uso de un amplio arsenal de medidas, tanto convencionales como de corte menos convencional. La Reserva Federal ha recordado sus tipos de interés oficiales en sucesivas rondas, hasta situarlos en su cota inferior natural, o sea, cerca de cero, y se ha embarcado en programas de compras masivas de valores que han incrementado de manera sustancial su balance. Y ha recurrido también a emitir indicaciones sobre la orientación futura de su política, lo que se llama en inglés forward guidance, encaminadas a transmitir su intención de mantener la expansión monetaria durante un periodo prolongado. Ya en mayo del pasado año, ante la evidente mejora en la situación cíclica, la Reserva Federal comunicó su intención de reducir gradualmente la intensidad de sus impulsos expansivos mediante un recorte en los volúmenes mensuales de compra de valores. Tras un periodo de alguna confusión en torno al mes de mayo de 2007, que tuvo cierto impacto en los mercados, esta estrategia se ha ido consolidando. El reto al que se enfrenta la Reserva Federal en estas circunstancias no es ya el de cambiar la orientación de la política monetaria, sino cómo reducir el tono expansivo de la misma en línea con la mejora de la situación cíclica de su economía, sin poner en peligro una recuperación económica que todavía no se percibe como lo bastante consolidada. Un reto complejo que alimenta la incertidumbre de los mercados e incide sobre el margen de maniobra de los otros bancos centrales. Pasando ahora al Banco de Inglaterra, la situación del Banco de Inglaterra es algo diferente. Como en el caso de la Reserva Federal, también agotó a lo largo de la crisis el margen de actuación
en el terreno convencional e hizo igualmente un uso intensivo de los programas de compras de valores y de la política de anuncio de sus intenciones, la Forward Guidance. Además, el Banco de Inglaterra fue pionero en la instrumentación de medidas directamente encaminadas a potenciar el crédito a determinados sectores mediante el programa conocido como Funding for Lending, que en definitiva permitía a las entidades más activas en determinados segmentos del mercado de crédito obtener financiación en el Banco Central a un coste más reducido. En el Reino Unido, la recuperación de la actividad económica ha sido más intensa que en Estados Unidos y, de acuerdo con la mayoría de los analistas, parece asentarse sobre unas bases más sólidas. La inflación se mantiene en una senda compatible con el objetivo del 2% y es importante tener en cuenta también que los precios de algunos activos, en particular los de la vivienda, vienen mostrando trayectorias alcistas que han abierto un nuevo debate sobre el papel que deben desempeñar el Banco Central y su política monetaria en la prevención de posibles burbujas. En este contexto, aunque el Banco de Inglaterra tampoco ha modificado todavía el tono acomodaticio de su política monetaria, las expectativas dominantes descuentan ya un giro más o menos inmediato. Los mensajes más recientes del Banco de Inglaterra apuntan, en todo caso, a que cuando comiencen las subidas de tipos lo harán de manera muy gradual y que permanecerán por debajo de los valores históricos por una larga temporada. Pasando ahora al Banco de Japón, las diferencias son más acusadas. No podemos olvidar que antes de la crisis internacional la economía japonesa no había superado los efectos de su propia crisis, que se inició, hay que recordarlo, en los años 90, tras una fase de gran expansión crediticia y una gran burbuja inmobiliaria. Los distintos programas económicos que se han ido poniendo en marcha desde entonces no han conseguido volver a situar a la economía japonesa en una senda estable de crecimiento, lo que ilustra bien la dificultad que entraña recuperar la normalidad cuando se entra en un ciclo perverso de deflación y contracción de la actividad. El último programa, puesto en marcha bajo el impulso del primer ministro Abe, incluye entre sus tres pilares una ambiciosa expansión monetaria que, con los tipos de interés oficiales cercanos a cero, se instrumenta mediante el crecimiento de la base monetaria. Aunque los datos más recientes muestran un incipiente retorno a tasas de crecimiento y de inflación positivas, es evidente que la política monetaria en Japón está lejos aún del umbral que marcaría no ya un cambio de ciclo, sino incluso un cambio hacia tonos menos expansivos, en contraste con los casos de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra. Paso ahora a la política del Banco Central Europeo. Los rasgos específicos de la actual coyuntura monetaria en el área del euro se derivan de la complejidad y profundidad que alcanzó la crisis y de la lentitud del ritmo de salida de la misma en comparación con otras áreas. Tras los registros negativos de 2012 y 2013, las proyecciones que hizo públicas el BCE el pasado mes de junio indican que la Unión Económica Monetaria no recuperará el nivel de Producto Interior Bruto que tenía al comienzo de la crisis hasta finales de 2015. Pero la recuperación del empleo en el conjunto de la zona no se habrá completado por entonces. Desde finales de 2011, la tasa de inflación ha mostrado una tendencia decreciente. Se encuentra en mínimos históricos y las proyecciones disponibles indican que se mantendrá durante el horizonte previsible, alejada de la referencia del 2%, que en el medio plazo marca el objetivo de estabilidad de precios que rige la actuación del BCE. Un escenario como el que acabo de describir, que es el escenario al que se enfrentó el Consejo de Gobierno del BCE en su reunión de la primera semana del pasado mes de junio, requería una acción convincente de la política monetaria que acentuase su tono expansivo. Lo requería porque, si bien los indicadores disponibles apuntaban todavía a que las expectativas de inflación a medio plazo continuaban ancladas en cifras compatibles con la definición de estabilidad de precios, si la tasa de inflación se consolida a niveles demasiado bajos por un periodo prolongado, existe un riesgo no despreciable de que esas expectativas terminen girando hacia la deflación y un largo periodo de bajo crecimiento. Y sabemos, por la experiencia japonesa, que una vez que se produce ese desanclaje, resulta muy difícil volver a la normalidad. Antes de junio, el Banco Central Europeo había recortado ya en diferentes ocasiones sus tipos oficiales de intervención, hasta dejarlos en niveles muy reducidos.
El de las operaciones principales de financiación se había situado en el 0,25% y de la facilidad de depósito en 0. También había recurrido a la política de forward guidance, tanto en el ámbito de la liquidez, anunciando anticipadamente la prolongación de las subastas a tipo fijo y adjudicación plena de la liquidez solicitada por los bancos, como en el terreno de los tipos de interés. En este último caso, el instrumento se activó en julio del pasado año, cuando la incertidumbre creada en torno a las intenciones de la Reserva Federal llevó a muchos inversores y analistas a anticipar un cambio en el tono de la política monetaria, no solo en Estados Unidos, sino también en el área del euro, un cambio que evidentemente no figuraba en las intenciones del BCE. El Banco Central Europeo había recurrido también, antes de junio, a la compra de activos. Los programas adoptados, sin embargo, no estaban encaminados a proporcionar estímulos económicos mediante el incremento del balance del Banco Central. Se trataba de compras dirigidas a reparar el mecanismo de transmisión de la política monetaria dañado por la crisis y la fragmentación de los mercados financieros del área que la crisis trajo consigo. Con estos precedentes, el BCE respondió a los retos que suscitaba la compleja coyuntura de principios de junio mediante la activación de un amplio paquete de medidas, tanto en el frente convencional como en el no convencional. En primer lugar, los tipos de interés oficiales de intervención se recortaron una vez más. Entre las operaciones principales de financiación se redujo hasta el 0,15%, un nivel que a efectos prácticos puede decirse que significa alcanzar la cota inferior. El tipo de interés de la facilidad de depósito, esto es, la remuneración que reciben los bancos por los fondos que movilizan en el Banco Central Europeo, se situó por primera vez en la historia del eurosistema en valores negativos, de menos 0,10%. Por último, el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito se redujo también hasta el 0,4%. En el ámbito de las indicaciones sobre la orientación futura de la política monetaria, se decidió igualmente extender la duración del sistema de subastas a tipo fijo con plena adjudicación por el tiempo que sea necesario y al menos hasta diciembre de 2016. Y se reiteró que los tipos de interés de intervención permanecerán en su nivel actual por un periodo prolongado, dadas las actuales perspectivas en cuanto a la evolución de la inflación. Finalmente, el paquete de actuaciones se complementó con otras dos medidas directamente encaminadas a fomentar la financiación de las empresas y familias. En primer lugar, un nuevo programa de operaciones de financiación a largo plazo, con unas características especiales diseñadas de modo explícito para potenciar un mayor crecimiento del crédito al sector privado. Estas operaciones, que comenzarán en septiembre de este mismo año y se repetirán cada trimestre hasta junio de 2016, vencerán en septiembre de 2018. Este plazo de los préstamos, de hasta 4 años, para las primeras peticiones de las entidades, excede claramente los horizontes habituales en la gestión de liquidez y está mucho más próximo a los que son relevantes para la concesión de créditos al sector privado. El coste de los fondos para los bancos será muy competitivo, al haberse fijado su tipo de interés en el nivel de las operaciones principales de financiación. Actualmente es el 0,15%, más un pequeño diferencial fijo de 10 puntos básicos. Las cantidades que podrán solicitar los bancos como parte de este programa se fijarán en función, por un lado, de su nivel actual de crédito, siempre crédito al sector privado, no financiero, excluido el dedicado a la compra de vivienda, y, por otro, en función de cómo evolucione este a lo largo de los próximos años, los próximos 2 años. Cuanto más proclives sean a la concesión de créditos estas entidades, mayor será el volumen de recursos a que tendrán acceso. Para garantizar que los fondos se destinan efectivamente a financiar el gasto de las empresas y familias, la medida incluye un dispositivo en función del cual los bancos que no muestren unos niveles de crédito por encima de ciertas referencias, que se fijarán en función de su comportamiento durante los últimos 12 meses previos a la decisión del Consejo, tendrán que devolver los fondos que tomaron prestados al Banco Central. La segunda de las medidas adoptadas en relación con el crédito ha consistido en intensificar los trabajos actualmente en marcha para el diseño de un programa de compras de bonos procedentes de la titulización de activos. Este es un mercado que resultó muy afectado por la crisis y cuyo infradesarrollo en Europa dificulta una mayor diversificación de las fuentes de financiación,
de las empresas y, en particular, de las de menor dimensión. Iniciativas como esta podrán estimular la profundización de este mercado, aunque es difícil que puedan resultar determinantes si no vienen acompañadas de otras actuaciones en ámbitos igualmente relevantes, como el regulatorio. Ya para terminar, la coyuntura del área euro justifica el comportamiento diferenciado de su política monetaria, que, como he tratado de exponer, se encuentra todavía en fase de intensificación de sus acciones expansivas frente a las perspectivas de reducción de los estímulos que predominan en otras economías avanzadas. Esto añade complejidad e incertidumbre dentro de la excepcional situación de abundancia de liquidez y bajos tipos de interés que predominan en los mercados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Pues empezamos por las preguntas. La primera es de Miguel Ángel Noceda, de El País. ¿Responden las medidas que ha ido aprobando el Gobierno a las necesidades que tiene el país para el crecimiento, consolidación fiscal y solucionar el problema del desempleo? ¿Va a revisar el Banco de España sus previsiones de crecimiento? Luis Cubero le pregunta si teme usted que los primeros indicios de la recuperación, aunque insuficientes, y las próximas elecciones autonómicas y municipales paren el proceso de reformas, incluido el adelgazamiento del sector público y también la reducción del déficit. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la verdad es que el Gobierno ha tomado muchísimas medidas en los últimos 2 años, en ámbitos muy diversos. Yo creo que, en conjunto, las medidas del Gobierno han sido correctas, han apoyado la recuperación y los resultados están a la vista. No es una cosa, digamos, opinable que nuestra economía se está recuperando. Es una recuperación, lenta, no es una recuperación, digamos, brusca. Va a tomar tiempo, pero es evidente que estamos en una posición de crecimiento mejor que hace un año y mejor que hace 2 años, sin duda, ¿no? Luego, en conjunto, la respuesta es que las políticas, el Banco de España considera que las políticas del Gobierno son adecuadas en todos los aspectos esenciales. Yo no entro en detalles y en cuestiones, digamos, más menores, debatibles, pero en conjunto la orientación es claramente correcta, en opinión del Banco de España. Nosotros, como ustedes saben, lo anuncié ya hace unos meses, el Banco de España tenía la costumbre desde hace unos cuantos años, no recuerdo exactamente en qué momento se decidió, de hacer una sola previsión al año. No había razones para mantener esa restricción y el Banco de España va a hacer una previsión ahora por trimestre. La próxima previsión, nuestra actual previsión, como ustedes saben, es el 1,2% para este año y la próxima previsión se va a publicar a finales del mes de julio. Yo no voy a avanzar, por supuesto, con esa previsión, pero diversos indicadores parecen que justifican cierto optimismo en cuanto al mantenimiento y a alguna revisión al alza de esa cifra. Pero, insisto, estoy yendo más allá de lo que debería porque no tenemos cifras definitivas y no debo avanzarlas. Pero hay indicadores que indican que muestran o que señalan que la actividad se está recuperando, ¿no? Y que esa previsión se puede mantener en este momento, ¿no? Había una tercera pregunta que tenía un componente más político, me parece, ¿no? Sí. Que era el condicionante de la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas y después las generales. Bueno, yo ahí no como gobernador, sino como ciudadano del montón, obviamente debo decir que claro que va a afectar. Naturalmente que la proximidad de un proceso electoral siempre afecta a las expectativas y puede afectar a las decisiones
pero eso es lo más que ahora puede decirse. Estamos aún muy lejos de ese momento y a la pregunta de si esa perspectiva electoral puede afectar a las perspectivas económicas, la respuesta es que sí, evidentemente. Don Enrique Prados, presidente de la Asociación Española de Mercados Financieros, dice: el Banco Central Europeo ha puesto en marcha los préstamos a emprendedores y pymes a partir de septiembre. ¿Cuándo se producirá la llegada efectiva de liquidez a los beneficiarios? ¿Serían igualmente atractivas para las instituciones bancarias españolas en proceso de desapalancamiento? ¿Existe un plan alternativo para el caso de que estos préstamos denominados TLTRO no resultaran efectivos? Bueno, yo he querido explicar muy brevemente, obviamente, cuál es la mecánica de esta nueva sigla TLTROs, que significa Targeted Long Term Financial Operation, ¿no? Es una nueva sigla del BCE. La idea de esta nueva facilidad de liquidez que se va a poner en marcha en septiembre, por eso tiene por detrás una compleja intendencia, digamos, una cosa compleja en cuanto a organización, sistemas informáticos, en fin, tiene detrás un trabajo de organización y de implementación muy complicado. En septiembre esperamos que se ponga en marcha. La idea es que los bancos puedan ir a esa facilidad, que es muy barata, es una financiación muy barata, evidentemente, como he señalado, y la idea es que los bancos que estaban ya con una magnitud de crédito que iba creciendo, pues no bajen, sigan creciendo o sigan creciendo a ese mismo ritmo, y los bancos que estaban desapalancándose, que tenían una tasa negativa, pues tengan una tasa negativa, pero menor, o pasen a positivo, si es posible, claro, pero en todo caso que tengan una tasa de desapalancamiento o de reducción de crédito inferior, ¿no? Es decir, que es una facilidad de liquidez orientada a que los bancos consigan ese objetivo de dar más crédito o, si están en tasa negativa, disminuyan menos, en el sentido neto del más crédito, ¿no? Entonces, hay unas cautelas. Al cabo de 2 años se examina cada banco, lo que cada banco ha hecho con esa facilidad, y se ve si el banco ha cumplido o no ha cumplido. Y los bancos que no han cumplido la condición, pues tendrán que devolver la liquidez recibida. Y los bancos que no solo cumplan, sino que van por encima de la referencia, pueden aún pedir más. Está orientado así, por eso se llama targeted, o sea, orientado con un objetivo, ¿no? Esa facilidad nueva. Y el BCE, el Consejo de Gobierno, se ha aprobado esa facilidad porque esperamos que sea eficaz. Pero, naturalmente, nada está garantizado en esta vida, de forma que el BCE ha llegado hasta donde puede llegar, que es dar esa facilidad muy barata para estimular el crédito. Esperamos que tenga resultado. Le preguntan cómo valora la situación y las perspectivas de política monetaria en el área euro. La idea esencial es que el área euro se ha encontrado con una evolución de la inflación distinta a la esperada, para decirlo rápidamente, ¿no? De modo sistemático, durante una serie de meses, las previsiones de inflación pues están equivocadas, para decirlo. La inflación real siempre era inferior a la que predecían los modelos. Bueno, entonces lo que ha hecho el BCE ha sido ajustarse a esa evolución de la inflación por debajo de lo esperado. Como saben, la referencia de inflación que tiene el BCE es el 2%. Y la idea, eso no quiere decir que haya que estar siempre en el 2%, se puede estar un poco por encima, un poco por debajo, pero claro, no muy por encima, no muy por debajo, mucho tiempo. Entonces, el BCE, a lo largo de los primeros 6 meses de este año, pues llegó a la conclusión de que había que reaccionar a una evolución de la inflación pues diferente a la prevista y muy baja, que no significaba de modo automático, ni de modo inminente, ni de modo cercano riesgo de deflación, pero que naturalmente
era un problema desde muchos puntos de vista. A eso ha reaccionado el BCE. Es decir, el BCE ha reaccionado a una evolución de la inflación diferente a la esperada y muy por debajo de la esperada, básicamente. Hay expectativas de no sincronía en la salida de las políticas monetarias expansivas en Estados Unidos versus euro. Los mercados esperan que Estados Unidos subirá tipos antes y terminará el programa de suministro de liquidez también antes. ¿Prevé usted efectos deseados o indeseados de una salida de la política monetaria ultraexpansiva en Estados Unidos antes que en el euro? También le preguntan si existen riesgos de un periodo excesivamente prolongado de tipos de interés demasiado bajos. Sí, esta pregunta es, yo creo, muy interesante. En realidad, me parece que la pregunta contiene respuesta y estoy de acuerdo en la pregunta y en la respuesta. La idea esencial, a mí me parece que es el que efectivamente Estados Unidos lleva unos años con una política monetaria enormemente expansiva, que ha sido fundamental para proteger no solo la economía americana, sino la economía internacional de una crisis aún mucho más grave. O sea que no hay la menor crítica en lo que yo estoy diciendo, porque sin esa política muy expansiva no sé dónde estaríamos. Ha sido una política muy expansiva, pero enteramente justificada y enteramente acertada en sus resultados de contener y de superar la crisis. Pero, naturalmente, es una situación de la que antes o después habrá que salir, porque nunca se puede mantener de modo indefinido esa política tan expansiva, tan relajada, ¿no? Y, naturalmente, salir de esa política es un problema. Es un problema en el sentido de que hay que ver cómo se sale para no crear otros problemas y para que no se, digamos, creen una excesiva volatilidad en los mercados, momentos especulativos, o no se llegue incluso a afectar la recuperación. Entonces, esto es una gran cuestión que tiene planteada la política monetaria, tanto en Estados Unidos como yo diría también en el Reino Unido. No así en el caso de Japón, que es un caso distinto, y luego no así en el caso del BCE, porque nuestra posición cíclica es distinta. Nosotros no vemos la recuperación como la ve el área euro, me refiero, como la ve la Reserva Federal para la economía norteamericana. De forma que, efectivamente, tenemos, por un lado, una política monetaria muy expansiva, mantenida durante una serie de años, de la cual, de modo prudente y de modo lento y de modo adecuado, hay que salir, antes o después, con, naturalmente, el hecho de que en el área del dólar y seguramente en el área de la libra esterlina, en el Banco de Inglaterra, con una situación cíclica europea distinta. Estamos en momentos distintos de la recuperación, porque también nuestra crisis ocurrió en momentos distintos. La crisis en Europa no ocurre a la vez que en Estados Unidos o que en Estados Unidos, básicamente. De forma que tenemos a la vez esa conjunción de una política monetaria expansiva, de la cual hay que corregir, antes o después, del modo más adecuado y más prudente y que sea menos peligroso para la recuperación, pero eso coexiste con una política monetaria de Europa distinta, porque nuestra posición cíclica es diferente. Desde la Fundación de Estudios Financieros dice, hace pocos días el Banco de Basilea ha recomendado a los bancos centrales que suban los tipos de interés para evitar las posibles burbujas que se podrían estar formando en los mercados de bonos y en las bolsas. Según el BIS, hay una divergencia creciente entre las valoraciones de los mercados financieros, muy elevadas, y la situación de la economía real, que todavía no es muy sólida, pese a haber mejorado. ¿Comparte usted esta opinión? ¿Cree que sería bueno subir los tipos preventivamente o más bien piensa que basta con la llamada supervisión macroprudencial, es decir, con pedir más capital a los bancos? Bueno, yo estuve en la última reunión de la Asamblea del BIS, como pueden imaginarse, y la verdad, y he leído el informe anual en esa parte, y yo no diría que el BIS recomienda ya subir tipo de interés. No creo que esa sea su recomendación. Su recomendación es más bien algo parecido a lo que yo acabo de decir. Es más bien decir, oiga, estamos todavía en una
fase, en una situación de política monetaria muy expansiva, una situación de enorme cantidad de liquidez, hay que empezar a transmitir a los mercados que esto deberá ser corregido. Entonces, a mí me parece que el BIS ha hecho una llamada de atención, pero muy prudente y muy matizada. Esa es mi impresión. Yo estuve en la discusión que hubo en el Global Economic Meeting y les puedo decir, porque no es ningún secreto, que creo que esas reuniones no están sometidas a secreto, que ese fue el tono de la discusión, fue un tono muy, digamos, muy moderado, ¿no? Dicho eso, es verdad, no porque lo diga el BIS, sino porque es verdad, es una verdad que está todos los días en los mercados, que quizá los mercados en este momento tienen una percepción distinta al de las autoridades respecto a cómo y cuándo se va a salir de esta situación de gran expansión monetaria, ¿no? Ahí puede haber una diferencia entre cómo lo ven algunas autoridades y cómo lo ven los mercados. Y eso es un punto que efectivamente sí señaló el BIS. Es un punto interesante, ¿no? En cuanto a la política macroprudencial, yo creo que es un punto muy importante también. Es una de las grandes enseñanzas de la crisis que hemos atravesado. No basta realmente para prevenir burbujas y para prevenir desastres financieros y económicos la política de la supervisión microprudencial, es decir, comprobar que los bancos cumplen los requisitos de capital y que tienen, es decir, lo que se llama la supervisión microprudencial, que es la ordinaria. Hay que entrar en la supervisión macroprudencial. ¿Y eso qué es? Pues básicamente medidas que afectan no a un banco, sino a todos los bancos y a todas las entidades de crédito. Y básicamente es una política orientada a ver cómo evoluciona el crédito en su conjunto y en los paquetes, digamos, de grandes riesgos, ¿no? Entonces, la política macroprudencial es una de las grandes novedades de los últimos 5 o 6 años. Se ha creado, hay un departamento ya macroprudencial en el BCE, tenemos el Consejo de Estabilidad Financiera que cuida eso a nivel global, tenemos el Consejo Macroprudencial en el BCE, es decir, que una de las grandes novedades operativas y digamos, institucionales en materia de regulación financiera y de actuación de las autoridades financieras es justamente poner en marcha las medidas macroprudenciales. No quiero recordar una vez más, porque es una historia muy conocida, que el Banco de España fue pionero absoluto en esta materia, con sus provisiones anticíclicas o dinámicas, una historia que todos ustedes conocen y no voy a repetir. Desde Renta 4 dicen, hay una preocupación general sobre la llamada banca en la sombra, que abarca actividades muy diversas, pero todas ellas de préstamo o de inversión fuera de los circuitos tradicionales bancarios. La banca en la sombra plantea serios problemas regulatorios y tal vez en el futuro problemas de inestabilidad financiera, ya que los ahorradores e inversores pueden tomar riesgos excesivos y no tienen ni la capacidad de análisis de riesgos que tienen los bancos ni los mecanismos de protección de los que disfrutan los ahorradores que invierten o se financian a través de los bancos tradicionales. ¿Qué opinión tiene sobre la banca en la sombra y sobre su desarrollo en España? Yo creo que en España, lo primero que yo debo decir es que, por lo que nosotros sabemos, en España el desarrollo de la banca en la sombra es escaso, es pequeño, ¿no? No digo que no exista, pero digo que es pequeño en comparación con otras áreas monetarias y otros países, ¿no? La banca en la sombra es un problema, es un objeto de preocupación. El FSB, que preside el gobernador del Banco de Inglaterra, Carney, tiene la banca en la sombra como uno de los temas de estudio, uno de los temas de actuación. Claro, la primera dificultad para, en fin, tratar de la banca en la sombra es conocer lo que hace, porque como está en la sombra, pues no es tan fácil de conocer. Pero, en fin, el FSB está estudiando esta materia, está empezando por establecer los procedimientos para que podamos conocer esas actividades, pero es cierto que es un tema que ha crecido. Hay países donde ha crecido más, otros menos. Hay países donde puede ser un problema, otros donde es menos problema. Yo creo, por lo que sabemos, que en España su crecimiento es escaso,
pero el primer paso, la primera medida, que es la que está tomando el FSB, y el Banco de España está, por supuesto, en el FSB, es entender y comprender lo que hace la banca a la sombra. Ese es el primer paso. Emilio de la Peña, de la cadena SER, le pregunta si cree que la falsedad de una empresa emergente, ejemplo de emprendimiento como es GoWest, puede afectar a la financiación de pymes y empresas emprendedoras. David Robles, de Onda Cero, cree que ha habido fallos de supervisión por parte de la CNMV o de la Bolsa en el caso GoWest. Ramón Darío Molinari dice, ¿cómo podría mejorar la acción reguladora tras el desprestigio de la marca España que ha producido la etapa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el anterior gobernador, y ahora en el mercado alternativo por el escándalo de GoWest? Yo debo decir con toda claridad que yo de GoWest no sé nada, sencillamente. Realmente debo decir que casi ni sabía que existiera esa empresa, esa es la verdad. De forma que no puedo decir nada de GoWest. No es, por supuesto, no cae en el ámbito de la acción del Banco de España de ningún modo. Y yo, por supuesto, lamento lo ocurrido, porque no es bueno que cosas así ocurran, evidentemente. Y yo no puedo juzgar si ha habido algún fallo de ninguna institución. Realmente no lo sé, ¿no? Que no es bueno para la marca España, entendida en sentido general, pues es evidente que no es bueno que pase algo así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cosas así pasan en otros países. No somos un caso único. Pero, en fin, la respuesta es, no es un acontecimiento favorable para España, para nuestra marca en el mundo, pero tampoco creo que sea un hecho muy importante. Es un hecho, yo creo que en conjunto, para el conjunto de nuestra economía y nuestra marca España y de nuestra capacidad exportadora y nuestra capacidad de atraer inversiones, es un tema, a mí me parece, menor. Íñigo de Barrón, del País, le pregunta qué opina usted de la posición del Gobierno contraria a que el FROB quede cerca de la órbita del Banco de España. Yo supongo que esta pregunta, el señor Barrón, se refiere, me parece, a la discusión que hay abierta sobre cómo organizar en España el mecanismo de resolución. Que ahora, para simplificar, podemos decir que está centrado en el FROB. Esto es una discusión abierta. El Banco de España tenemos algunos puntos de vista que coinciden con otros puntos de vista y otros que no coinciden, y entonces es una discusión abierta y es lo que puedo decir. No quiero ir más allá de eso. Habrá que ver los pros y los contras de las diferentes formas de organización y estoy seguro que se llegará a una solución positiva. Sara Rivas, de 5 días, le pregunta si se va a proceder a la adjudicación de la cartera hipotecaria antes de la tercera subasta de Catalunya Banc y si cree que finalmente la subasta será efectiva. Pablo Allende Salazar, del Periódico de Cataluña, dice el gobernador ha reconocido que podría haber ayudas para vender Catalunya Caixa. ¿Serán las últimas? Pablo Ferrer, de Hispanidad.com, dice la venta de Catalunya Banc tendrá EPA o no. Roger Pi, de la Agencia Catalana de Noticias, dice el proceso soberanista es un problema político de primera magnitud. Lo es también a nivel financiero, en su opinión. ¿Qué efectos tendría para el sistema financiero español? ¿En qué situación quedaría la banca española? Joan Rossinyol dice desde el diario Ara, le preocupa la situación política en Cataluña. ¿Qué impacto tendría una eventual independencia en el sistema financiero español? Todo junto, relativo a lo mismo. Bueno, muy bien. En cuanto al proceso de venta de Catalunya Caixa, yo creo que es muy conocido lo que se va a hacer. Yo creo que la subasta, efectivamente, nunca se puede estar seguro de nada en esta vida, pero en fin, creo que se puede estar de modo razonable seguro de que esta vez la subasta va a llegar a su conclusión y que se va a vender. Como ustedes saben, se ha hecho esa separación en dos pedazos, que era una forma razonable y sensata de
enfrentar este proceso de venta, y eso es lo que puedo decir. Yo creo que el Gobierno tiene la intención de terminar este proceso de venta pronto, rápidamente. Yo creo que incluso este mes de julio, pero en fin, va a ser muy rápido. Y yo creo que efectivamente esta vez esto va a culminar, ¿no? ¿Cuál sea al final el resultado financiero para el sector público de esta operación? Pues aún no lo sabemos, ¿no? Aún no lo sabemos. Pero hay que esperar los términos de la subasta, cómo se cierra la subasta y cómo se cierra la venta de las carteras de hipotecas. Yo no puedo avanzar más, no lo sé, ¿no? Jorge perdón, quedaba la segunda parte, que es aún más complicada, claro, que es la discusión sobre el proceso soberanista. Yo no creo que, en fin, naturalmente que eso, considerado en general, claro que puede afectar a nuestra economía, al sistema financiero, esto es evidente, ¿no? De lo que yo puedo decir, lo que yo puedo hablar hasta ahora, ya lo he dicho en otros foros, es que el acceso a la liquidez del BCE tiene, por parte de los bancos, tiene una condición fundamental, que los bancos deben ser bancos domiciliados en países miembros de la Unión Europea y de la zona euro. Y si un banco no está domiciliado en un país de la Unión Europea y de la zona euro, pues sencillamente ese banco no tiene acceso a la liquidez del BCE. Eso es un hecho, objetivo, que responde a las normas que están en vigor, y eso es lo más que yo puedo, ya lo he dicho en público varias veces y aquí lo puedo repetir, que el acceso a la liquidez del BCE tiene como condición fundamental el pertenecer a un país que es miembro de la Unión Europea y miembro de la zona euro, y eso es fundamental. Jorge Fuertes le pregunta si no debería quedar excluida Bancaisa del proceso de adjudicación de Catalunya Banc para evitar una concentración excesiva. Pues yo desde luego, yo no soy la persona que va a tomar esa decisión, pero si me piden mi opinión, yo diría que no hay por qué excluir a Caixa de ese proceso. No me parece un argumento fundamental. Se han dado pasos en el proceso de Unión Bancaria Europea, pero todavía son pasos pequeños y el proceso es lento, prolongándose aún la puesta definitiva en marcha de los mecanismos de protección europeos más de 10 años. ¿No es demasiado tiempo? ¿No sería mejor acelerar? ¿Cómo valora el proceso de Unión Bancaria, gobernador? Yo creo que el proceso ha ido a una velocidad de espanto. Ha ido rapidísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la decisión de ir a la Unión Bancaria se toma en junio del 12, hace 2 años. En 2 años pues se ha avanzado verdaderamente tanto que en noviembre se pone en marcha el mecanismo. De forma que yo diría que el proceso ha ido muy rápido, más rápido pues casi imposible, ¿no? El proceso es un tema muy complicado, tiene la pata de la supervisión en el SSM en Frankfurt, pero tiene, como ustedes saben perfectamente, otras patas, la pata de la resolución, la directiva, en fin, es un tema complicado. Y además es que Europa tiene una estructura complicada, con muchas instituciones y un juego entre instituciones que es complejo, de forma que yo creo que en conjunto puede decirse que el proceso ha ido a una velocidad tremenda, casi imposible ir más rápido. Esto es lo que yo puedo comentar sobre la rapidez de la Unión Bancaria y yo creo que efectivamente en noviembre se va a poner en marcha. No es nada fácil montar un aparato de supervisión a nivel europeo que de entrada va a tener unas 1000 y pico personas, es decir, que es realmente un tema complicado. ¿No sigue siendo difícil de explicar que las cajas de ahorro alemanas hayan quedado excluidas de este proceso de Unión Bancaria? No,
ustedes saben, todos los bancos de la zona euro, que son unos 6.000 entidades, hubo que clasificarlas en varios grupos. Todas están, en principio, como saben, todas bajo la supervisión del BCE, del SSM, pero unas tienen la supervisión directa permanente y otras, sobre otras, el SSM, en su caso, puede recabar la supervisión, ¿no? Entonces, hubo que hacer una distinción y entonces se trazó la línea en las 128 entidades más importantes, ¿no? Había que trazar la línea en algún sitio, porque, claro, cuando se trata de relacionarse con 6.000 entidades, ustedes comprenderán que es imposible no hacer una línea, ¿no? Entonces, las cajas alemanas son entidades pequeñas que no llegan a los mínimos de esa frontera de decisión entre las que están siempre examinadas por el BCE y las que pueden estarlo, pero no lo están de modo sistemático, de modo permanente, ¿no? Esa es la decisión, es una decisión de que se trazó un umbral, ¿no?, para estar dentro o estar fuera de ese primer grupo de entidades directamente supervisadas por el BCE, ¿no? Le preguntan cómo valora su entendimiento con el ministro de Guindos tras 2 años en el cargo. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, dice, desde su punto de vista de gobernador, ¿cree que don Luis de Guindos tiene posibilidades de presidir el Eurogrupo tras la reunión del próximo día 16? ¿Cree usted, le pide una opinión personal Fernando Jáuregui, que en ese caso una remodelación debe contemplar un vicepresidente económico en el Gobierno a estas alturas? Yo soy amigo del ministro de Economía desde hace unos 25 años y debo tener una relación excelente. Esto es lo que puedo decir. Ingrid Gutiérrez, del Economista, le pregunta qué opinión le merece el anteproyecto de reforma fiscal aprobado por el Gobierno. ¿Cree que es suficientemente ambicioso o que, como pide Bruselas, habría que ir más allá? A mí me parece que yo no quiero entrar en detalles porque no soy experto fiscal y no es mi función discutir detalles de la reforma fiscal. Yo creo que su orientación básica es correcta. Luego podemos entrar en si hay que subir unos impuestos indirectos u otros, en si ha habido, es decir, si se puede corregir aún los detalles de la reforma en el impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, puede haber detalles a discutir, pero, por supuesto, yo no soy experto para discutir esos detalles, y aunque lo fuese, aquí lo podría manifestar porque no es mi función. Pero yo creo que, en conjunto, la orientación es correcta. Otra cosa es que discutamos detalles y discutamos, digamos, modular unas figuras impositivas u otras. Pero, en conjunto, yo creo que la orientación es correcta. Pablo Ferrer le pregunta cuál es el futuro de las cajas rurales, en su opinión y en su perspectiva de gobernador. Y también le preguntan si prevé una nueva oleada de fusiones para terminar la reestructuración, sobre todo después de las pruebas de estrés. Sobre las cajas rurales, yo quiero decir que en el Banco de España hemos estudiado el asunto con mucha profundidad. Queremos que, por supuesto, queremos que sobrevivan, queremos que sobrevivan fuertes, queremos que se refuercen, queremos que sean entidades sanas y potentes y haremos todo lo posible para que esto sea así. Nosotros tenemos, en conjunto, el sector está en una situación, está en buena posición y lo que estamos estudiando con el Ministerio, en colaboración con el Ministerio, por supuesto, es que eso se refuerce lo más posible. No solo no queremos que las cajas rurales no existan, al contrario, queremos que existan, pero reforzadas y saneadas perfectamente. Ya vamos terminando. Beatriz García, de Libertad Digital, dice: la semana pasada UGT informó de que la fábrica de La Moneda dejará de fabricar euros. ¿Cómo será este proceso? ¿Se levantará otra fábrica? ¿Dónde se fabricará? Si no, ¿cuándo se hará este proceso? Bueno, yo quiero aclarar en líneas generales, porque no voy a entrar en detalles, porque aún no están perfilados. En el BCE se está estudiando desde hace muchos años, desde el año 2002, nada menos, un nuevo marco para el suministro de billetes euro. Hablamos de billetes euro, por supuesto, ¿no? Entonces,
Este nuevo marco va a definirse en torno a dos opciones, nada más, ¿no? Una opción es la de la subasta libre, es decir, que se pueda subastar las cuotas, las producciones de billetes euro entre empresas que puedan ser subastas libres, subastas competitivas, entre empresas que puedan ser públicas o privadas. Eso no es obstáculo, que sea una cosa u otra, siempre que, naturalmente, sus cuentas estén claras y no haya temas de subvenciones cruzadas, ayudas de Estado, una vez que esté eso resuelto. Entonces, un sistema es el sistema de subasta libre, y la otra posibilidad es otra posibilidad que existe en algunos países de la zona euro, que es las imprentas de billetes euro son propiedad de los bancos centrales. Hay bancos centrales que son dueños de la fábrica de billetes euro, exclusivamente billetes euro, nada más. Entonces, nosotros tenemos, España, como los demás países del área euro, tenemos que adaptarnos a ese nuevo marco. Y esto es lo que estamos estudiando. De forma que no es en absoluto que la fábrica deje de producir billetes euro, es que cómo se organice en España la producción de billetes euro, hay que cambiarla, adaptarla al nuevo marco regulatorio del Banco Central Europeo, cosa que aún no está decidida, pero que se orienta básicamente en torno a estas dos opciones. Muchas gracias, señor gobernador. Don Hilario Albarracín, consejero delegado de KPMG, va a despedir el acto. Sí, muchas gracias, gobernador. Muchas gracias por tu presencia esta mañana aquí, por compartir tus opiniones con todos nosotros. Quería también dar las gracias al Foro Nueva Economía por organizar este evento y en nombre de KPMG la satisfacción por poder patrocinarlo. Además, el celebrarse esta jornada en un momento también especial, porque estamos finalizando el proceso de revisión de balances por el Banco Central Europeo, previo a las pruebas del estrés test, y también cuando hay signos de recuperación de la economía española, no solo en empleo también. Y ya hemos dejado atrás el programa de estabilidad financiera y estamos justo en el momento de comienzo del mecanismo europeo único de supervisión. No cabe duda que los bancos españoles enfocan ahora una nueva etapa que nada tendrá que ver con la situación vivida en años anteriores y en el que hubo cierta incertidumbre y, sin embargo, va a contribuir a la recuperación de la economía española. Los retos el futuro tienen que ver, en primer lugar, con cómo enfocar esta nueva supervisión única europeo y, sobre todo, con tratar de alcanzar unos niveles de rentabilidad que hagan que puedan mirar el futuro con confianza. Solamente las entidades que sean rentables pueden ser entidades solventes a medio largo plazo. Tenemos que pasar, sin duda, el momento marcado por los esfuerzos que ha habido de saneamiento y reestructuración a otro más caracterizado por la transformación de los modelos de negocio de las entidades y la recuperación de la rentabilidad. Y esta mejora de rentabilidad, creemos, en mi opinión, que puede ser por la combinación de tres factores. Uno, las ganancias de eficiencia apoyadas en el mejor uso de la tecnología. En segundo lugar, por la transformación del modelo de negocio bancario para que se encuentren nuevas palancas de rentabilidad en un contexto de un margen financiero estrecho y con escaso volumen de actividad. Y, en tercer lugar, el reto digital y la multicanalidad, que tendrán sin duda un impacto sobre el tamaño y la morfología de las redes bancarias. Como parte de este proceso, veremos también, como he anunciado, una progresiva recuperación del crédito, pero sin llegar nunca a los niveles anteriores a la crisis, que fueron, sin duda excesivos, y que sin duda los bancos españoles podrán contribuir a la recuperación del crecimiento de la economía española y a la creación de empleo, al tiempo que se consigue también la imprescindible recuperación de la rentabilidad en el ámbito de su negocio tradicional. En definitiva, y para terminar, creemos que podemos ser razonablemente optimistas tanto sobre el estado de la situación de la economía española y, sobre todo, por la evolución futura y también sobre la contribución positiva
que después de los grandes esfuerzos realizados tendrá el comportamiento del sistema financiero español. Muchas gracias.